Mi padrastro me corrió la noche en que murió mi madre. No dije nada sobre los 28 millones de dólares que ella había estado moviendo silenciosamente a mi nombre durante 18 años. La lectura del testamento del jueves acabó con él. Mi padrastro me esperaba en el pasillo, al pie de las escaleras, brazos cruzados, de la forma en que se paraba cuando ya había decidido cómo iba a ir una conversación. Mi madre llevaba 4 horas muerta. La enfermera de cuidados paliativos se había ido 20 minutos antes, su auto saliendo de la entrada con esa lentitud particular de alguien que hace esto lo suficientemente seguido como para saber que no hay una buena velocidad para ello. Esta es mi casa ahora, dijo. Empaca tus cosas y vete. Lo miré un momento. Miré el pasillo detrás de él, ese donde antes colgaban mis fotos de la infancia antes de que emigraran al ático dentro de una caja etiquetada Marcos Viejos. Miré la puerta cerrada del estudio de mi madre, donde habíamos pasado las mañanas de los sábados durante 18 años repasando números juntas, y donde a partir de esa mañana nadie volvería a entrar jamás. Recogí mi bolsa de viaje del último escalón y pasé junto a él sin decir palabra. La puerta principal se cerró detrás de mí. No fue un portazo. Yo no azoto puertas. Mi madre me enseñó que la gente que azota puertas es la que ya se quedó sin mejores opciones. En el bolsillo de mi abrigo llevaba una llave comercial, pesada y específica, del tipo que pertenece a un edificio y no a una casa. 6 pisos, 32 inquilinos, una dirección en el centro que había pasado de marginal a valiosa a lo largo de 18 años, exactamente como mi madre había predicho cuando la compró. Gary no sabía que ese edificio existía. No sabía muchas cosas. Estaba a punto de enterarse de todas ellas. Mi madre se llamaba Eleanor Irving, y antes de contarte lo que construyó para mí, necesito contarte quién era ella, porque son la misma historia. Era una inversionista de bienes raíces de una ciudad mediana de Ohio, que había empezado con un dúplex, una credencial de biblioteca, y la terquedad específica de una mujer que había crecido sin dinero y decidió, en silencio y sin anunciárselo a nadie, que esa condición no iba a durar. Su propia madre se había ganado la vida limpiando casas, un dato que Eleanor mencionó exactamente 2 veces en mi presencia, ambas con el mismo tono plano y poco sentimental que usaba para todo, como si fuera simplemente un dato más en la historia de sus orígenes y no una herida. Manejaba una camioneta que ya tenía 15 años cuando yo estaba creciendo, no porque no pudiera comprarse una nueva, sino porque, según decía, esa camioneta todavía funcionaba, y reemplazar cosas que todavía funcionaban era una forma de desperdicio que no toleraba. Los sábados por la mañana, desde que yo tenía 8 años, me sentaba en el asiento del copiloto de esa camioneta y manejaba por distintos barrios. ¿Cuánto crees que vale esa? Señalaba una casa. Yo adivinaba. Ella me corregía. Metros cuadrados, tamaño del terreno, ventas comparables en un radio de 800 metros. Cómo se veía el techo y lo que eso implicaba sobre lo que vendría en 5 años. Si el barrio se dirigía hacia algo o se alejaba de ello. Nunca lo hizo sentir exactamente como una lección. Más bien como si simplemente estuviera pensando en voz alta y yo diera la casualidad de estar sentada ahí, lo cual entiendo ahora que era su propia forma de enseñar, del tipo que no se anuncia como instrucción, y por eso nunca genera la resistencia que a veces genera la instrucción. Para cuando tenía 12 años, podía leer un estado de cuenta hipotecario más rápido que la mayoría de los adultos. Para cuando tenía 16, abrió una cuenta de inversión a mi nombre y transfirió $5,000, fondo indexado, comisión baja. Me dio una calculadora de bolsillo con la carcasa agrietada, todavía la tengo en algún lado, y me dijo, haz tus propias cuentas, siempre. No le menciones esto a Gary, dijo. La miré. No porque sea un secreto, dijo, sino porque le preocupa todo lo que no pueda rastrear en su hoja de cálculo. Guardé esa frase como guardaba la mayoría de las cosas que decía mi madre, cuidadosamente, en un lugar donde pudiera encontrarla después, cuando empezara a tener más sentido. Gary Irving había sido mi padrastro durante 22 años. Lo que significaba que apareció en escena cuando yo tenía 8, lo que significaba que estuvo presente para prácticamente toda mi formación como persona. Es raro decir eso de alguien que se pasó 22 años dejando claro que yo estaba ahí por tolerancia. No era cruel de la forma en que la gente es cruel en las películas. Ruidoso, obvio, caricaturesco. Era preciso. Actuaba como actúa el agua sobre la piedra, constantemente, con el tiempo, de maneras que individualmente son pequeñas y acumulativamente lo son todo. Tenía una forma de hacerme cumplidos frente a otras personas que siempre contenía un pequeño calificativo, negable. Paige es muy inteligente, considerando una frase que se apagaba justo antes de la palabra que habría hecho explícito el insulto, y que yo nunca podía señalarle del todo sin sonar como si estuviera inventando un desaire que técnicamente no se había dicho. Mi habitación se convirtió en el cuarto de juegos de Cora cuando ella nació, y luego en un estudio de yoga cuando Cora dejó de necesitar el cuarto de juegos. Mis fotos de la infancia desaparecieron de la repisa de la chimenea cuando yo tenía como 12 años. Primero al pasillo, luego al ático, etiquetadas Marcos Viejos con la letra de Gary. Los
sé porque encontré la caja a los 16 buscando otra cosa, y me quedé ahí parada un rato, sosteniendo una foto mía a los 6 años, con mi padre, que para entonces ya llevaba 3 años fuera de nuestras vidas, y sentí algo para lo que todavía no tenía nombre. La tarjeta navideña familiar decía, la familia Irving, una foto de Gary, Eleanor y Cora, 3 personas. Yo estaba justo ahí parada el diciembre en que nuestra vecina, la señora Keating, preguntó por qué no salía yo en la foto. Gary se rió. ¡Ay! Es que Paige anda muy ocupada con la escuela. Mi madre abrió la boca, luego la cerró y caminó hacia el garaje. Me quedé en el pasillo de entrada sosteniendo un plato de galletas que había horneado esa misma mañana y recuerdo pensar con mucha claridad que la frase muy ocupada con la escuela estaba haciendo un trabajo enorme para ser una excusa de solo unas palabras. Ese fue el año en que dejé de esperar a que alguien lo arreglara. Tenía 13 años. Fue un año difícil para tener 13, pero también fue el año en que empecé a prestar mucha atención, lo cual resultó ser lo más útil que hice jamás. Esto es a lo que le presté atención. Durante 18 años, presté atención a la contabilidad de Gary, que era meticulosa y total. Cada recibo del súper, cada recibo de servicios. Llevaba las finanzas del hogar en una hoja de cálculo que, hay que reconocerlo, era genuinamente impresionante, codificada por colores según la categoría, análisis mensual de variaciones, una pestaña para proyecciones. Sabía, en cualquier momento dado, exactamente qué tenía y cuánto valía, hasta el último dólar, y le gustaba que la gente supiera que él lo sabía, de la misma forma en que a algunos hombres les gusta que la gente sepa la marca de su reloj. Simplemente no sabía lo que no sabía, y lo que no sabía era lo que mi madre había estado haciendo los sábados por la mañana mientras él hacía sus hojas de cálculo. Había comprado el edificio comercial en el centro en 2003, cuando el barrio era tan modesto que el restaurante más optimista cerca de ahí era un señor vendiendo tacos desde un autobús escolar estacionado más o menos permanentemente en la esquina. Mi madre había mirado la estructura del edificio, las líneas de transporte público, lo que estaba pasando 3 cuadras más allá, e hizo las cuentas que Gary habría marcado como especulativas e irresponsables en su hoja de cálculo. Solía decir que Gary entendía el valor como lo entiende un tasador, mirando hacia atrás, cuidadoso, en lo correcto sobre cuánto valía algo ayer, y que ella entendía el valor como lo entiende un constructor, mirando hacia adelante, dispuesta a estar equivocada durante unos años a cambio de tener razón durante 20. Me transfirió el edificio por etapas a lo largo de 6 años, registrado, notariado, completado bajo el consejo de un abogado especialista en herencias llamado Gerald Marsh, quien había sido el abogado de mi madre durante 27 años, y que entendía exactamente qué estaba haciendo mi madre y por qué, y lo mantuvo tan en silencio como ella se lo pidió. El fondo indexado que había abierto a mis 16 años había crecido a $4.2 millones para cuando mi madre murió. 8 propiedades más en 3 estados. Todos los ingresos por rentas reinvertidos. Todo a mi nombre. Valor total, $28 millones. Cada dólar, legal, limpia y permanentemente mío. Gary estaba a punto de pelear por una casa que valía $380,000. La salud de mi madre había ido decayendo durante 2 años. Enfermedad cardíaca, del tipo lento y controlado, que cambia todo sobre cómo vives sin anunciar exactamente cuándo va a terminar. Había tenido una cardióloga llamada Dra. Vivian Park en el Centro Médico de Ohio State durante 4 años. La Dra. Park era cuidadosa, directa, y le dijo a mi madre en enero del año en que murió que era poco probable que sobreviviera a su próximo evento cardíaco. Mi madre recibió esa información con la ecuanimidad de una mujer que ya había hecho sus planes. Le agradeció a la Dra. Park. Llamó a Gerald Marsh desde el estacionamiento del centro médico. Me llamó esa noche. Ya sabes dónde está todo, dijo. Lo sé, dije. La llave del edificio está en tu llavero. Ha estado ahí 2 años. Lo sé, mamá. Una pausa. El sonido de ella acomodándose en su sillón. Conocía el sonido de ese sillón, su crujido específico. Mitchell Crane, dijo. Anótalo. Lo anoté. Mitchell Crane, Crane and Abrams, Columbus. Litigio de herencias y protección de activos. 15 años de práctica. Tiene copias de todo lo que Gerald registró, dijo mi madre, por si alguien impugna algo. Mamá, no estoy siendo morbosa, dijo ella. Estoy siendo organizada. Hay una diferencia. Murió un martes de marzo a las 7:14 de la mañana, en la cama de hospital que había estado en la sala durante 6 semanas. Yo estaba ahí. Gary estaba ahí. Cora, que tenía 19 años y había manejado toda la noche desde Columbus, estaba ahí. Murió mirando hacia la ventana que daba al patio trasero, donde había un árbol que ella había plantado el año en que yo nací, un arce que para entonces ya había crecido lo suficiente como para dar sombra a la mitad del patio por las tardes. Recuerdo pensar, de esa forma extraña y lateral en que uno piensa las cosas en un momento así, que probablemente había elegido esa ubicación de la cama a propósito, como elegía todo, para que lo último que viera fuera algo que ella había construido con sus propias manos y no un azulejo del techo. Para las 11:30 de la mañana, Gary ya me había pedido que me fuera. Manejé hasta un hotel, el
Marriott de la calle 5, a 11 cuadras del edificio comercial, en el que no había entrado en 2 meses y que en ese momento tenía una ocupación del 91% gracias a un administrador de propiedades llamado Kevin Dalton que conocía bien su trabajo. Me registré. La mujer de la recepción me preguntó si estaba en la ciudad por negocios o por placer, la pregunta estándar, y le dije que por negocios, porque era la respuesta más corta y porque, de forma extraña, ni siquiera era mentira. Puse mi bolsa de viaje sobre la cama. Me senté en la silla junto a la ventana y miré la ciudad un rato. Luego llamé a Mitchell Crane. Contestó al segundo timbre. Esperaba su llamada hoy, dijo. Lamento lo de su madre. Gracias, dije. La lectura del testamento es el jueves. Gary ya me pidió que dejara la casa. Eso coincide con lo que su madre anticipaba, dijo Mitchell. ¿Tiene razones para creer que él está al tanto de las transferencias de bienes? Me llamó 2 días antes de que ella muriera, dije. Preguntó por un edificio en el centro. Dijo que no encontraba nada en sus papeles. Una breve pausa. ¿Qué le dijo usted? Que todo se aclararía el jueves. Bien, lo escuché anotar algo. Estaré en la lectura el jueves por la mañana. Tengo copias certificadas de todos los documentos de transferencia, las valoraciones del portafolio a la fecha del fallecimiento y las tasaciones independientes de propiedades que Gerald encargó el otoño pasado. Otra pausa. Su madre fue muy minuciosa. Siempre lo fue, dije. Me quedé en la habitación del hotel hasta la noche. Luego pedí servicio a la habitación y comí en el escritorio, y me dormí a las 9:30 porque el duelo, resulta, es agotador de una forma que no tiene nada que ver con si te tomó por sorpresa o no. Recuerdo estar ahí acostada en la habitación oscura del hotel pensando en lo último que mi madre me había dicho por teléfono, no las instrucciones sobre Mitchell Crane, sino la frase justo antes de que colgáramos. Vas a estar bien, Paige. Me aseguré de eso hace mucho tiempo. En ese momento asumí que lo decía de la forma en que la gente dice esas cosas al final de una vida, un consuelo general. Para el jueves entendí que lo había dicho literalmente. Hasta el último dólar. Mi tía Maggie llamó el martes por la mañana a las 8:47. Maggie es la hermana de mi madre, 7 años menor, directora de preparatoria jubilada que llevaba aproximadamente 22 años prestándole mucha atención a Gary y que en numerosas ocasiones le había sugerido a mi madre que estaba siendo demasiado paciente. Ella le llama al pan, pan, y al vino, vino, y lo hace rápido, sin saludo. Gary retiró $80,000 de la cuenta de ahorros conjunta ayer. Me senté de golpe en la cama del hotel. ¿Estás segura? Arlene, en First Federal. Fue alumna mía. Ella me llamó. Una pausa. Usó el poder financiero, el que Eleanor firmó hace 2 años cuando estaba manejando todo desde el hospital. Podía escuchar la cocina de Maggie de fondo, una silla arrastrándose, ese ruido doméstico específico de una mujer que claramente llevaba horas despierta, dándole vueltas a esta información antes de decidir que era momento de llamar. Ya estaba extendiendo la mano hacia mi laptop. El poder financiero que mi madre había firmado en 2021 autorizaba a Gary a manejar cuentas conjuntas en su nombre mientras ella estuviera hospitalizada. Era un documento específico. El poder financiero que mi madre había firmado en 2021 autorizaba a Gary a manejar cuentas conjuntas en su nombre mientras ella estuviera hospitalizada. Era un documento específico, limitado en el tiempo, ligado a su capacidad legal. Caducaba en el momento en que ella muriera. Maggie, dije, ¿a qué hora fue el retiro? Ayer por la tarde, alrededor de las 3. Mi madre había muerto a las 7:14 de la mañana del martes. Gary había esperado 8 horas y luego había usado un documento que llevaba 8 horas legalmente sin validez para retirar $80,000 de una cuenta conjunta. Llamé a Mitchell Crane a las 9:02. Estaba tranquilo de esa forma en que los abogados están tranquilos cuando han anticipado algo y llega justo a tiempo. Mándeme los datos de contacto de su tía y el nombre del contacto en el banco, dijo. Sacaré los registros de transacciones hoy mismo. Vamos a necesitar establecer la hora exacta del retiro contra la hora certificada de la muerte. Los gastos del funeral, dije. Normalmente entre $8,000 y $10,000 aproximadamente, dijo, lo que deja $70,000 sin explicación. Dije. Imprima todo, Paige. Cada mensaje de texto de Gary desde la muerte de su madre. Cada registro de llamadas que tenga. Yo me encargo de los registros financieros. Me pasé la tarde del martes imprimiendo cosas. Tenía mucho que imprimir. El día antes de la lectura del testamento, Gary llamó 4 veces en 11 minutos. Sé que fueron 11 minutos porque revisé el registro de llamadas después, de la forma en que mi madre me enseñó a revisar las cosas, específicamente con marcas de tiempo. La primera llamada la dejé ir al buzón de voz. Su voz era suave, controlada, la voz que usaba para las empresas, la misma que usaba en la junta vecinal y en las juntas de padres de la escuela de Cora. Paige, sé que las cosas están tensas ahorita, pero creo que deberíamos hablar antes del jueves. No hay razón para que esto sea difícil. La segunda llamada. No estoy seguro de qué crees que sabes sobre los bienes de tu madre, pero quiero asegurarme de que tengas información precisa. La tercera llamada, 4 minutos después de la segunda, su voz notablemente menos suave esta vez, un poco más rápida. Paige, había un edificio en el centro. Tu madre lo mencionó una vez. No encuentro nada en sus archivos y solo quiero asegurarme de que esté correctamente contabilizado. La cuarta llamada, silencio por 3 segundos, y
luego colgó, lo cual me dijo más que todas las palabras de las primeras 3 juntas. Puse el teléfono boca abajo y escuché la notificación del cuarto mensaje de voz vibrar contra el buró del hotel y no sentí nada en particular. ¿Qué es lo que pasa cuando llevas 22 años observando a alguien con cuidado y hace exactamente lo que esperabas que hiciera? Llamé a Mitchell. Sabe que algo falta, dije, solo que no sabe qué. Eso es bueno, dijo. La incertidumbre hace que la gente se apresure demasiado. Una pausa. No le devuelva la llamada. Nada por correo. Nada por escrito. Nos vemos el jueves. La lectura del testamento fue en una sala de juntas en el segundo piso, arriba del consultorio de un dentista en la calle Broad. Era el tipo de sala que alguna vez había sido importante y había envejecido sin remodelarse. Mesa de madera oscura, sillas de piel verde, certificados enmarcados en la pared de 1987, un reloj de pared que hacía tic-tac de esa forma específica de los relojes que no tienen nada mejor que hacer, y un leve olor químico que subía desde el consultorio de abajo, que después supe que era barniz de flúor. Gerald Marsh, el abogado de herencias de mi madre durante 27 años, se sentó a la cabecera de la mesa. Tenía 71 años. Era delgado, con los movimientos cuidadosos de un hombre que entendía que las cosas que sostenía en salas como esa tenían peso y se movían en consecuencia. Gary llegó primero y se sentó en el extremo opuesto de la mesa a Gerald, que es donde iba a terminar de todos modos. Llevaba a Cora con él, de 19 años, cabello oscuro, con la mirada de una mujer joven a la que le han contado una versión específica de los hechos y todavía no tiene razones para cuestionarla. Gary tenía una carpeta de piel abierta frente a él, una libreta legal y una pluma, preparado, minucioso, como siempre. La misma postura que llevaba a cada junta de la asociación vecinal, la postura de un hombre a quien le gustaba ser el que sostenía la agenda. Mitchell Crane llegó 30 segundos después que yo, 44 años, traje oscuro, maletín con broches de latón. Puso el maletín en el piso junto a su silla y no lo abrió todavía, cosa que noté que Gary notó. ¿Quién es este?, preguntó mirando a Mitchell, su voz ya cargando el filo tenue de un hombre recalculando la forma de la sala. Mi abogado, dije. ¿Para qué necesitas un abogado? Lo miré fijamente. Porque yo también soy beneficiaria. Su sonrisa fue ensayada y delgada. Paige. El testamento es muy sencillo. No hay razón para el drama. Gerald Marsh se aclaró la garganta. Ese carraspeo suave y profesional de un hombre que ha manejado muchas salas como esta y ha aprendido que la intervención más efectiva suele ser simplemente empezar. Leyó el testamento despacio. Gary recibió la casa, con un valor catastral de $380,000, pagada por completo, sin gravamen. Cora recibió $20,000 directamente y 2 legados menores fueron a organizaciones benéficas que mi madre había apoyado durante años. La pluma de Gary se movía sobre su libreta legal. Estaba sumando algo. Sus hombros tenían la postura de alguien que ha recibido lo que esperaba y ya está pensando en los siguientes pasos. Entonces Gerald dejó a un lado el primer documento y tomó una segunda carpeta, y vi que los hombros de Gary se relajaban un poco más. El alivio pequeño y prematuro de un hombre que cree que la reunión básicamente ha terminado. Sin embargo, dijo Gerald, a lo largo de aproximadamente 18 años, Eleanor Irving realizó una serie de transferencias legales de bienes. Estas transferencias se completaron conforme a la ley de propiedad y sucesiones aplicable, debidamente registradas y notariadas, y no forman parte del patrimonio sujeto a sucesión. Por lo tanto, no están sujetas a distribución bajo los términos de este testamento. La pluma de Gary se detuvo a medio trazo, un pequeño desgarro en el papel donde había presionado demasiado fuerte. ¿A nombre de quién se transfirieron esos bienes? Su voz seguía pareja, la voz de control, la voz de empresa, pero podía escuchar por debajo el primer hilo de algo deshilachándose. Gerald me miró a mí, a su hija, Paige Irving. La sala se quedó en silencio de esa forma específica en que las salas se quedan en silencio cuando algo estructural se mueve. Mitchell abrió su maletín. 2 clics de los broches de latón, ruidosos en el silencio. Sacó 3 carpetas, codificadas por colores, con pestañas, producto de 30 años de hábito institucional, y las colocó frente a él. Luego volvió a meter la mano en el maletín y sacó un cuarto documento, un solo informe empastado, y lo puso en el centro de la mesa. Valoración independiente de activos, certificada, fechada 2 semanas antes de la muerte de su madre. Valor total de los bienes registrados a nombre de Paige Irving a la fecha del fallecimiento de Eleanor Irving, dijo Mitchell. Dejó que la sala quedara completamente inmóvil. Aproximadamente $28 millones. La boca de Cora se abrió. La mano de Gary fue al borde de la mesa. Sus nudillos cambiaron de color. Vi su rostro atravesar algo. Primero incredulidad, luego cálculo, luego una ira de bordes filosos que no pudo contener del todo, como solía hacerlo. Lo robaste. Su voz había caído por debajo de su registro de control habitual, algo más crudo debajo. Te sentabas en mi casa cada miércoles y lo sabías. Todo este tiempo. Lo miré. Me había sentado en esa casa cada miércoles durante 6 años. Cenas de los miércoles. La invitación permanente de mi madre. Lo único a lo que Gary no podía razonablemente
simplemente oponerse sin hacer explícito lo que siempre había logrado mantener implícito. Me había sentado en esa mesa y había escuchado a Gary hablar de la asociación vecinal y de los eventos escolares de Cora y del presupuesto del hogar mientras mi madre comía en silencio, y después, caminando conmigo hasta el auto, me preguntaba cómo iba el trabajo. Yo lo había sabido. Tú cambiaste las cerraduras 4 horas después de que mi madre muriera, dije. ¿Quieres hablar de lo que yo sabía? Su mandíbula se tensó, y por un momento pensé que quizás de verdad se pondría de pie, que haría algo lo suficientemente escandaloso como para finalmente parecerse a la versión de villano de película en lugar de la versión silenciosa de hoja de cálculo, que había perfeccionado durante 22 años. No lo hizo, solo se quedó ahí sentado, la mandíbula moviéndose, sin decir nada, lo cual de alguna manera fue peor. Mitchell metió la mano en el maletín una última vez, una sola hoja de papel. La colocó en el centro de la mesa, boca arriba, donde todos pudieran leerla. Papel blanco, limpio, un resumen de transacciones, impreso de registros bancarios, con una línea resaltada en amarillo. Hay un asunto adicional, dijo, sin que su tono cambiara en absoluto. El mismo registro parejo y procedimental que había usado para los 28 millones. 9 días después de la muerte de Eleanor Irving, se realizó un retiro de $80,000 de la cuenta de ahorros conjunta a nombre de Eleanor y Gary Irving. Este retiro se ejecutó usando un poder financiero duradero, firmado por Eleanor Irving en 2021. Hizo una pausa, y vi que el rostro de Gary entendía lo que venía medio segundo antes de que llegaran las palabras. Conforme a la ley de Ohio, un poder financiero duradero se extingue automáticamente al morir el otorgante. Eleanor Irving murió a las 7:14 de la mañana del 14 de marzo. El retiro se ejecutó a las 3:47 de la tarde del 15 de marzo, 32 horas después de que el poder dejara legalmente de existir. El taladro del dentista se puso en marcha en el piso de abajo, un zumbido agudo que atravesó el silencio como buscando algo que hacer. El funeral costó $8,214, continuó Mitchell. Eso deja $71,786 sin explicación. He presentado una solicitud de los registros completos de transacciones a First Federal Bank y he estado en contacto con la detective Carol Avery de la Unidad de Delitos Financieros de Columbus, quien ha manifestado un interés preliminar en revisar la documentación. La detective Carol Avery, 14 años en delitos financieros. Había hablado con ella el miércoles por la tarde durante 45 minutos y me había hecho muy buenas preguntas, y tenía la voz de alguien que ha escuchado muchas historias y que sabe distinguir cuáles son ciertas. Gary se sentó, no de forma deliberada, como si alguien hubiera retirado el soporte estructural. Se sentó en la silla de piel verde al final de la mesa de madera oscura y puso la mano sobre la mesa, y por primera vez en 22 años de verlo controlar cada sala en la que entraba, cada cocina, cada pasillo, cada cena de días festivos, cada conversación en la que había manejado la temperatura y la narrativa, y el resultado, no tenía nada, ninguna hoja de cálculo para esto, ninguna columna para ello, ninguna forma de rastrearlo o manejarlo o hacer que saliera como lo había planeado. Lo vi mirar a Gerald, luego a Mitchell, luego la línea resaltada en amarillo en la página frente a él, de la forma en que un hombre mira un número que ya se ha decidido en su contra. Cora miró a su padrastro. Luego me miró a mí. Luego miró la mesa frente a ella con la expresión de una joven de 19 años que acaba de entender que la versión de los hechos con la que la criaron tenía otra versión debajo, y que la diferencia son $28 millones y una investigación criminal, y todavía no sabe qué hacer con eso. Ella también había crecido en esa casa, también había cenado en esa misma mesa cada miércoles. Presumiblemente había absorbido alguna versión de la historia sobre la hija que estaba muy ocupada con la escuela, como para llegar a aparecer nunca del todo en la foto familiar. No supe qué decirle a Cora. Todavía no estoy segura de saberlo, pero ella no es Gary. Ella no eligió esto, y esa es una distinción que estoy tratando de sostener. Gerald Marsh recogió sus documentos con la eficiencia silenciosa de un hombre que ha hecho esto muchas veces y entiende que su trabajo es exponer los hechos y dejar que la sala haga lo que las salas hacen. Mitchell cerró su maletín. 2 clics en reversa. Me puse de pie. El edificio estaba a 11 cuadras de la sala de juntas. Caminé porque no estaba lloviendo y necesitaba aire, y porque mi madre siempre decía que uno entiende mejor una propiedad a pie que desde un auto. Era un edificio comercial de 6 pisos que se había comprado por $410,000 en 2003, cuando el barrio era del tipo que habría hecho que la hoja de cálculo de evaluación de riesgos de Gary se pusiera en rojo. Ahora valía, según la tasación certificada que Mitchell había llevado a la mesa, $3.8 millones, 91% ocupado, 32 inquilinos, Kevin Dalton administrando la propiedad con la competencia constante de alguien que se toma el trabajo en serio. Pasé por la esquina donde antes se estacionaba el autobús de tacos. Hace mucho desapareció
desaparecido, reemplazado por un bar de vinos con un pizarrón afuera anunciando una hora feliz que a mi madre le habría parecido levemente ridícula y de la que, en privado, se habría sentido orgullosa de haber hecho posible. Tenía una llave en el bolsillo del abrigo. Entré al vestíbulo. Olía como huelen los edificios comerciales, ligeramente institucional, limpiador de piso y aire recirculado, y la luz de la tarde entraba por las ventanas del frente con un ángulo que le pegaba al mosaico de una forma específica, la forma en que siempre le pegaba a esa hora, la forma en que le había pegado cada vez que había venido aquí a lo largo de 18 años. El edificio se construyó en 1961 y tenía buena estructura, algo que mi madre me había dicho cuando lo compró, y que yo había confirmado en los 18 años desde entonces. Tomé el elevador hasta el último piso y me quedé de pie junto a la ventana mirando la ciudad. Mi madre se había parado en esa misma ventana alguna vez, tal vez 2 años después de comprar el edificio, y me había dicho que el punto de los bienes raíces no eran los edificios. El punto era la paciencia. Piso y me quedé de pie junto a la ventana mirando la ciudad. Mi madre se había parado en esa misma ventana alguna vez, tal vez 2 años después de comprar el edificio, y me había dicho que el punto de los bienes raíces no eran los edificios. El punto era la paciencia, la disposición a ver lo que algo podía llegar a ser antes que nadie más, y sostenerlo a lo largo de los años en que parecía que uno estaba equivocado. Había tenido razón sobre este edificio. Había tenido razón sobre mí. Me quedé de pie junto a la ventana durante mucho tiempo.